¿Existe equipo sudamericano más mufado en los mundiales que Ecuador? ¿Mufado o sin gol? Está prohibido hacer goles en la selección ecuatoriana, 0-0 contra Curazao. No están eliminados. Pero ahora, si Ecuador quiere clasificar a la siguiente ronda, tiene que ganarle a Alemania en la fecha final. O sea, es una misión casi imposible. Podrías pensar, si no le pudieron ganar a Curazao, ¿por qué le podrían ganar a Alemania? Este ha sido el partido más decepcionante de Ecuador en los últimos años. Ni un gol, casi 20 remates a puerta, hicieron figura al arquero de Curazao y parece que por mucho que le ruegues a este equipo, no iban a marcar ningún gol. Y ojo, esta es la selección de Curazao que en el partido anterior Alemania le hizo 7 goles. Ecuador salió y no les pudo hacer ninguno. Si Ecuador se queda eliminado del Mundial, como hoy parece va a ser lo más probable, será totalmente merecido por este partido. Se puede entender que no le ganen a Costa de Marfil, pero que no le puedan ganar a Curazao ya es algo que pasa a la pechofriada. El partido acaba de terminar y los jugadores estaban intentándolo de todas las maneras posibles. Centros, corners, de larga distancia, de cabezazo, de cerca, con los pies. Faltaba que Becachese, que tenemos que hablar de él también, se meta al área para intentar rematar. Es como si el día de hoy el universo, las energías, lo que sea, hubieran decidido que Ecuador no tenía que ser feliz, que no tenían que ganar. Porque yo no recuerdo ver otro equipo que lo intente tanto y que falle tanto en el intento. Eso fue la selección ecuatoriana esta noche, un equipo con buenas intenciones, pero que no pudo cumplir su único objetivo, ganar. Aquí no importa que generes más que tu rival, no importa que patees más al arco, importa cuántos goles eres capaz de hacer. No se le pedía 2, 3 goles, ni 7 goles como Alemania, se les pedía 1. Un miserable gol que valía 3 puntos para llegar bien a la fecha final porque seguramente Curazao va a perder con Costa de Marfil y así Ecuador podría clasificar como uno de los mejores terceros. Pero no, hay mucho para hablar de este partido, sobre todo de la selección ecuatoriana, esta maldición que tienen en los mundiales y en cualquier torneo corto, y quién es el culpable de lo que sucedió. Yo tengo que ser honesto con ustedes y les tengo que decir, Ecuador se mandó una pechofriada de manual. La pechofriada más básica contra un equipo inferior, porque sí, Curazao no juega tan bien como Ecuador y eso se vio, prácticamente no remataron al arco en todo el partido. Y Ecuador solo tenía que combinar bien, conectar un par de jugadas y listo. Pero no fueron capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque son malos. Porque las eliminatorias les venden una mentira jugando en Quito y les hace creer que son mejores de lo que son. En parte, pero no es todo el análisis. Ecuador no es un mal equipo. Tú no clasificas en segundo lugar de las eliminatorias de CONMEBOL por encima de Colombia, Uruguay, Brasil, siendo un mal equipo. Ecuador es un buen equipo, tiene buenos jugadores, carísimos, a nivel internacional que lo han demostrado en sus clubes. Moisés Caicedo, William Pacho, bicampeón de Champions, Piero Hincapié. Pero siempre hay un gran problema con Ecuador y seguramente algunos, los más observadores, ya se habrán dado cuenta de cuál es. Mira la tabla de eliminatorias y mira cuántos goles hizo Ecuador en los 18 partidos de eliminatorias sudamericanas. 14 goles. 14. Para que se hagan una idea, Bolivia hizo 3 goles más que Ecuador. Si Ecuador llegó al segundo puesto, no fue por sus goles, fue porque tenían la mejor defensa de Sudamérica. Solo les hicieron 5 goles en 18 partidos. Una brutalidad. Pero esos 14 goles, que son muy poquitos, te dejan algo muy claro. Ecuador no tiene delanteros goleadores, ni Ener Valencia, ni Gonzalo Plata, ni Yeboah Zamora, ni nadie. Ningún delantero ecuatoriano es un delantero de primer nivel, o siquiera de primer nivel sudamericano, que te pueda asegurar una cantidad de goles aceptable. No hay, no lo encuentran y eso es algo que a mí me apena mucho porque el resto del equipo de Ecuador no es malo. Tienen una defensa excepcional, tienen un buen mediocampo, a uno de los mediocampistas sudamericanos más valorizados en el mundo que es Moisés Caicedo, un arquero que no será la gran cosa, pero cumple. Laterales buenos, físicamente bien preparados, pero luego miras la delantera y no encuentras nada. Puros jugadores correlones. Gonzalo Plata fue una gran promesa en su momento, pero se estancó en el fútbol sudamericano. Y ninguno de sus nueves es un 9 de garantías. Ener Valencia es lo más cercano que tuvo Ecuador a un 9 decente. Y Ener Valencia tampoco es de los mejores delanteros de la historia de CONMEBOL. Es un buen delantero y ya.
Pero recordemos que ya no está en su prime, está en la etapa final de su carrera. Así que piénsenlo. El mejor delantero de Ecuador, que se supone que es Ener Valencia, está a pocos años de retirarse y no está en su mejor nivel. ¿Qué goles se pueden esperar de una delantera tan poco preparada o tan poco peligrosa? Y es una pena, y se viene este partido. Contra Costa de Marfil también se vio, pero aquí contra Curazao todo el mundo lo vio. Ecuador no tiene delanteros. Ecuador no sé qué le pasó, pusieron todo su interés, Independiente del Valle y los demás equipos, en formar buena defensa, buenos volantes, pero se olvidaron de los delanteros. No hay un solo 9 ecuatoriano que tú digas que es una seguridad del gol. No hay. No existe. Y si existe, no lo convocaron porque no ha jugado hasta ahora. Debió salir aquí contra Curazao. Estamos hablando de, en total, casi 30 remates de Ecuador y ninguno fue gol. Eso ya no es una casualidad, eso no significa mala suerte, eso es que Ecuador la pecheó delante del arquero de Curazao. Y así como se oye y así pueda sonar feo, sí, Ecuador la pecheó con el arquero de Curazao. Los remates iban al medio, los remates iban al cuerpo, eran muy apurados, muy anunciados, centros que se van demasiado largos, eso es síntoma de que estás nervioso, y ese es otro punto clave. Ecuador se pone muy nervioso en los mundiales, y eso no lo podemos obviar más, es algo que no se puede ignorar. Cuando Ecuador llega al Mundial, puede llegar en buen o mal momento, pero da igual porque siempre se ponen nerviosos, siempre se asustan, no sé si se los come el contexto, terror escénico o algo les pasa en los Mundiales a los jugadores ecuatorianos que siempre bajan su nivel. Se sienten muy nerviosos, muy temerosos de la pelota, de las jugadas, de cualquier jugador que se les ponga al frente empiezan a dudar, y no salen con esa confianza con la que tú los ves jugar en Quito, por ejemplo, cuando vas a visitarlos. Ecuador en Quito es un equipo peligroso, capaz de ganarle a cualquier selección de Conmebol. Pero en las eliminatorias es una historia y en el Mundial es otra. Aquí mucha gente empezó a decir que Ecuador vende una imagen falsa con sus partidos de local en Quito por la altura. Si bien no es una altura tan alta como la que te encuentras en La Paz, Bolivia, sí es una altura considerable, más de 2000 metros, que le afecta a los rivales. Pero esto no significa que solo por eso Ecuador haya clasificado al Mundial. Sería tonto de mi parte negar el crecimiento del fútbol ecuatoriano en los últimos años. Han tenido un mercado mucho más abierto con sus futbolistas, cada vez son más reconocidos en el PSG, en el Arsenal, en toda Europa, pero su selección, si bien tienen un proyecto muy bueno, implementado desde las bases con Independiente del Valle y otros clubes, con una buena mentalidad de formación de talentos y con una generación todavía joven, ojo, a la generación ecuatoriana le queda 1 o 2 mundiales más, con excepción de los más viejos, el problema sigue siendo el mismo, la mentalidad. Y muchos ecuatorianos lo están empezando a decir ahora, incluso lo dijeron después de perder con Costa de Marfil. La mentalidad es el problema principal del futbolista ecuatoriano cuando se va al Mundial, porque yo no creo que les falte capacidad, e incluso sin tener una gran delantera, al menos le deberías hacer un gol a Curazao. Hay delanteros mucho peores en este Mundial que sí han marcado goles y contra equipos mejores. ¿Por qué Ecuador no pudo? Por la cabeza. Por la mentalidad, esa manera que tienes de enfrentar los problemas y los retos, a los jugadores ecuatorianos lamentablemente les cuesta en un escenario tan grande como el Mundial. No es lo mismo jugar un partido de eliminatorias contra Paraguay, contra Bolivia, contra Perú, que jugar un partido de Mundial con todos los ojos del planeta Tierra mirándote y donde cualquier error que cometas lo va a ver todo el mundo. Creo que eso le cuesta mucho a Ecuador. Y además, no me tengo que olvidar, Sebastián Becachese, el entrenador. Muchas veces dicen que el equipo es una extensión de su entrenador, de su personalidad, y la verdad, tienen mucha razón. Esta selección ecuatoriana es una extensión de la personalidad de Sebastián Becachese, un entrenador que prioriza más, digamos, el juego más bonito, un poco más preciosista hasta cierto punto, aunque cuando también tiene que defender el resultado lo hace, pero creo que sus equipos no tienen tanta personalidad. ¿A qué me refiero? No son equipos que se repongan tan rápido a la adversidad. Se dejan caer muy fácil. Y aquí se notó. Por mucho que él se desesperaba, daba indicaciones, hacía cambios, incluso demoró mucho sus cambios, el equipo no respondía, porque el equipo no cree tanto en su mensaje. Becachese es un entrenador que no es malo, pero yo jamás entendí por qué Ecuador fue por él.
Sobre todo cuando veíamos que ya tenían un camino más o menos bien hecho y bien encaminado hacia el Mundial. ¿Por qué ir por alguien del perfil de Becachese, que no deja de ser un entrenador argentino, que es una cosa rara, es como una promesa o camino a ser un gran entrenador, como dice la prensa argentina? Pero yo la verdad no vi la mano de Becachese, no vi un cambio grande en la selección ecuatoriana con él de entrenador, e incluso creo que empezaron a jugar peor. No sé por qué lo eligieron a él o si lo eligieron solo porque es argentino y lo recomendaba ESPN. De repente, espero que no, porque aquí sí te digo, el entrenador tiene mucha responsabilidad de lo que pasó con Curazao. Los cambios, el planteamiento y el replanteamiento son su responsabilidad. Y no lo hizo bien, ninguno lo hizo bien. Ahora Ecuador está obligado a ganarle a Alemania en la fecha 3. Si no lo hacen, estarán afuera. Y si lo hacen, será el milagro más inesperado del Mundial 2026.